Ok, chicos, vamos a hablar en este vídeo sobre la estructura para cerrar cualquier llamada de ventas, sobre todo una videollamada del nicho de fitness o salud. Me refiero a nutricionistas, entrenadores, psicólogos, oficios. ¿Por qué estos nichos en concreto? Porque en estos nichos suele haber un aspecto mucho más emocional y a nivel de cualificación también es importante que tengamos ese pequeño detalle en cuenta para saber si todo esto realmente se hace bien o realmente es un problema de cualificación que no estamos teniendo en cuenta. Vamos en este vídeo a considerar que todo el proceso de triaje, cualificación y demás previo se hace de forma correcta. Si no se hace de forma correcta, hay otros vídeos en este canal y en absolutamente todo explicando por qué es importante y cómo lo hacemos nosotros para que esta parte prácticamente sea un hecho, ¿ok? Que lo hacemos bien. Ahora, estructura para cerrar cualquier llamada de ventas. Vamos a hablar de varios puntos. Se necesita guión. ¿Qué preguntas son las que debo hacer y cómo hacerlas? Objeción, excusa, duda. ¿Es lo mismo? Entornos favorables, predecibles contra garantías. Necesito siempre dar garantías o si no, no voy a vender nada. ¿Sí? Y cómo generarlos también. ¿Cuándo resolver las objeciones? ¿Sí? Vamos a hablar un punto muy importante que es la alta sinceridad que debe haber para que esto no se transforme en una excusa. ¿Ok? Luego, ¿cuándo decir el precio y cómo decir el precio? Muy importante. Si no se paga en llamada, el lead no va a pagar. ¿Sí? Segundo, y último, ¿vale? Vamos a hablar del triángulo, ¿vale? De la transformación, que es diferente en información. Y vamos a hablar sobre por qué es importante tener en cuenta que a más presión hay menos estrés. Hay más estrés en la venta, ¿vale? Entonces es muy importante. Y vamos a hablar también de las fallas vendiendo por videollamada, ¿sí? Resistencia al problema y hablar cuando no toca, ¿vale? Y algunos puntos en concreto que vamos a hablar, sobre todo errores justamente en la parte, cuando me están contando la parte justamente de escuchar, ¿vale? Y cómo vamos a pasar de la fase de explicar a la fase de decisión en el lead. Vamos a hablar de todo esto en este vídeo. Va a ser un poco largo, ya os aviso que no va a ser un vídeo supremamente con ganchos y para que se retenga gente aquí que vea. No, realmente es un vídeo aburrido, ya os aviso, pero que va a generar un antes y un después en vuestras ventas. Porque, sinceramente, si hacéis vuestras llamadas con, o sea, no sé, que últimamente veo, no, que el guión de ventas me lo hace la IA, no sé qué, o sea, vale, está bien. Y de hecho yo, durante unos años pude hacerlo, digamos, hacer ventas gracias a scripts hechos con IA, no pasa nada. Pero, muy importante chicos, si no entendemos por qué no vendemos y por qué sí vendemos con base en una estructura a nivel de neurociencia, nunca vamos a entender por qué el lead se va de la llamada sin pagarnos o por qué cuando nos dice que se lo va a pensar nos bloquea o nos desaparece o nunca vuelve a comprar y se inventa una excusa. Vamos a hablar en este vídeo de todo eso. Vamos a empezar hablando sobre el guión, ¿sí? Entonces, el guión, ¿se necesita realmente un guión para hacer una venta? ¿O realmente se puede hacer de forma manual? ¿Qué creéis vosotros? Dejadlo en los comentarios. Porque para mí es muy importante que entendamos que el guión es una estructura que se da y quiero que entendáis una analogía. No sé si habéis usado, por ejemplo, alguna vez, me imagino que sí, obviamente todos lo hemos usado, el típico, ¿cómo se llama esto? Un GPS, ¿vale? Donde pues en el coche lo vamos viendo, lo vamos mirando y vamos conduciendo. Mi pregunta para vosotros, ¿qué pasaría si yo todo el día, cuando conduzco, todo el tiempo, voy mirando el GPS y no miro la carretera? ¿Qué creéis que va a pasar? Me voy a estrellar. Pero tengo el GPS, sí, tengo el guión. Quiero que esa analogía misma la llevéis al tema de las ventas. Un guión es importante, por lo menos cuando uno está empezando a vender, para recordar la estructura. Es como mirar el GPS cuando estamos aprendiendo a conducir o cuando no nos sabemos una ruta de algún sitio, ¿sí? Porque no sabemos por dónde estamos pasando. Entonces, evidentemente, me sirve para echarle una ojeada de vez en cuando para ver si voy por la ruta correcta. Pero nunca que sea parte de la estructura de la venta. O sea, yo tengo que saber vender, ¿sí? Tengo que hacerlo medianamente igual, sin o con guión. Eso es muy importante. Básicamente porque si no entendemos cuál es el significado de la venta, nunca voy a poder resolver todo de lo que después vamos a hablar aquí, ¿sí? Entonces, el guión para mí no es indispensable, pero sí es recomendable. ¿Listo? Recomendable, al principio, sobre todo. Ahora mismo, pues evidentemente, todas las personas que están con nosotros en el programa y demás, yo les obligo a que puedan aprender a vender sin
guión, sin estructurar un guión. Porque basta con entender la psicología y un poco de neurociencia para entender realmente cuáles son los motivos principales por los que un lead compra o no compra, ¿vale? Esto es muy importante. Vamos a hablar después de cómo estructurar realmente un guión de ventas en otro vídeo mucho más en profundidad. De hecho, cada uno de estos puntos seguramente los hablemos mucho más en profundidad en otros vídeos, ¿vale? Mucho más en concreto de cada uno de estos puntos, porque esto podríamos hacer un vídeo de 20-30 minutos de cada una de estas cosas, ¿vale? Pero aquí lo que quiero es que entendáis una estructura mental genérica, general, para que sepáis realmente cómo vender, ¿vale? En una videollamada de ventas, sobre todo en estos nichos que hay que tener ciertas consideraciones. Ahora, ¿qué preguntas tengo que hacer? Sobre todo en este nicho, ¿sí? Nicho de salud, nicho de fitness, es muy importante entender que hay 4 tipos de preguntas, ¿vale? Preguntas estratégicas, preguntas de validación, preguntas de confirmación y preguntas de reafirmación. Estas 3, ¿vale? De validación, de confirmación y reafirmación, podemos verlas, digamos, mucho más en profundidad de cómo hacerlas en otro vídeo. Pero yo lo que quiero centrarme aquí es en las preguntas estratégicas, ¿vale? Y cuando me refiero a preguntas estratégicas, en concreto me estoy refiriendo a 2 tipos de situaciones que ocurren aquí. Las preguntas estratégicas normalmente suelen desencadenar en 2 tipos de respuestas, ¿sí? Unas respuestas, ¿vale? O más bien una información que es tóxica, ¿listo? Y una información que es valiosa. Si yo comienzo a hacer realmente preguntas que no tienen ningún sentido porque me estoy aprendiendo un guión, preguntas, por ejemplo, imagínate que tú vas al médico, te duele la rodilla y yo le pregunto y el médico te pregunta, oye, ¿qué comiste ayer? ¿Qué tiene que ver eso? Pero estoy siguiendo el guión pone eso. Realmente tengo que saber exactamente qué tipo de preguntas son las que me van a dar información valiosa para pasar en la parte de la explicación del programa, que os aviso que no debe durar mucho, para que la decisión en el 80% de los casos sea sí, ¿vale? Sí, sí ahora o sí después, pero sí, ¿vale? Y que sea real esa decisión. Y no preguntas tóxicas donde yo no he ahondado en nada, absolutamente nada valioso de las preguntas estratégicas de ese lead, para que realmente la explicación realmente pueda adaptar la oferta y darle lo que realmente está buscando el lead, ¿vale? Esto es muy importante. La mayoría de preguntas que hacen los guiones de venta y demás son basadas en la generalidad, ¿sí? Entonces yo tengo que tener muy claro cuál es mi oferta, ¿sí? ¿Cuál es mi oferta? Para a partir de esa oferta yo comienzo a traer leads cualificados de esa oferta y en la parte de adaptación de la oferta hacer preguntas, ¿sí? Preguntas valiosas para esa oferta, ¿sí? Y por lo tanto, en la adaptación de la oferta, en la tercera fase de la explicación, o sea, digamos, el proceso de ventas de videollamada, yo pueda realmente hacer una transición satisfactoria entre el voy a ver cómo es este programa y entre el sí lo quiero hacer, ¿ok? Entonces, este tipo de preguntas, pues realmente vamos a ahondar mucho más. ¿Cuáles son las preguntas estratégicas en otro vídeo? Pero quiero que tengáis la mente clara en que no voy a comenzar a preguntar cosas que realmente no me van a servir para en la fase de adaptar el guión de ventas, adaptar la oferta, no lo puede hacer en concreto, ¿vale? Eso es muy importante, por ejemplo, en guiones como ¿qué has intentado para resolver? Vale, esas son preguntas realmente que podemos considerar valiosas, pero todo el mundo sabe eso. Ahora, dentro de las preguntas valiosas, hay unas que son muy valiosas y otras que son poco valiosas, donde incluso este tipo de preguntas que has probado para resolver este problema en el pasado y demás, se puede convertir en una pregunta que es obvia en algunos casos y no es necesario o no es primordial hacerla en esa sesión, sino podemos hacer otras que realmente, según el tipo de lead que llega a llamada, pueda ser más favorable a hacer un tipo de preguntas u otras, ¿ok? Ahora, importantísimo, yo creo que es de los puntos más importantes de todo el vídeo, ¿vale? La diferencia entre objeción, excusa y duda, ¿sí? A ver, esto es muy importante porque tenemos que entender que las objeciones, las excusas y las dudas no tienen nada que ver. Si buscamos en la RAE, ¿sí? En el diccionario, la palabra rebatir nos va a salir rechazar, contrarrestar, contraponerse, y una objeción no podemos hacer eso, ¿sí? Porque realmente una objeción no es una excusa. Ya voy a explicaros qué es una excusa realmente. Pero una objeción es una duda que tiene el lead que hace que haya una barrera entre la oferta que tenemos y entre que se vuelva un cliente. Y esa barrera no la vamos a romper con más estrés porque va a elevar sus niveles de cortisol el lead, activa su sistema nervioso simpático, pone bloqueos, pone barreras, nos va a mentir porque no tiene ningún vínculo emocional con nosotros. Porque, pues, evidentemente no lo va a decir. Es como cuando vas a un peluquero y te dice, ¿te gustó? A una nueva peluquería y te dice, ¿te gustó el corte?
Y de hecho se ha hecho un estudio en Birmingham donde el 90% de la gente, hay dos tipos de personas, el 90% de la gente que se vio que aunque no le gustaba el corte que se hizo de aposta, decía, sí, sí, está todo bien. Y otros donde decían la verdad, que no les había gustado. ¿Sabéis por qué el 90%, casi más del 90% de esas personas decía que sí? Porque como no tiene un vínculo emocional, no conoce al lead, a esa persona que llamémoslo peluquero, lo que sea, pues no sabe cómo va a ser la reacción de esa persona, no sabemos cómo va a ser la reacción de ese peluquero. En nuestra mente, si todo lo resumimos a lo básico de la humanidad, los seres humanos tenemos dos características o dos objetivos en nuestra vida: reproducirnos y sobrevivir. Y la supervivencia hace que pongamos una barrera entre decir la verdad para que no pongamos en riesgo nuestra vida, y por eso decimos mentiras y decimos sí, sí, me encanta el corte de cabello. Entonces, para que eso no nos pase y no recibamos excusas al final de la llamada, el lead se tiene que sentir en un entorno sin presión y sin estrés. Y ahí está la clave realmente de la venta, porque es diferente que nosotros sepamos cuál es la razón principal de por qué el lead no nos compra, ¿sí? Y así podemos anticiparnos en futuras sesiones a resolver objeciones previos a la sesión, mandar vídeos de nutrición y demás. Pero lo que no puede pasar es que nos haya dicho el lead, bueno, voy a hablar con mi pareja, y nosotros pensemos que realmente, que a veces es verdad, ¿en serio va a hablar con la pareja? Cuando realmente hay dudas, ¿sí? Y hay excusas que no las pudimos convertir en objeción en esa llamada, y por lo tanto el lead se nos escapó, tal vez sin que nosotros realmente podamos haber trabajado con él y haberle ayudado en su proyecto, o en su cuerpo, en su salud, ¿vale? Lo que sea, aquí no importa. Lo importante es entender que todo lo que sean objeciones se pueden resolver, no rebatir, ¿listo? Y cuando se resuelven es otra cosa. La venta fluye mucho mejor. ¿Cómo hacemos para que...? O sea, primero, ¿cuál es la diferencia entre duda, excusa y objeción? Una duda es, por ejemplo, algo logístico. ¿Cuánto dura el programa? ¿De qué trata esto? Cosas que no afectan en la toma de la decisión, digamos, de una forma muy relevante. Información, casi que sin ningún tipo de impacto directo sobre la venta, ¿sí? Logística. Una excusa, cuando el precio ya se sabe por parte del lead, es algo que, por ejemplo, no tiene que ver... Aquí hay una cosa que se llama mentira. La excusa siempre es una mentira, ¿sí? Pero es una mentira que todos ponemos. Por ejemplo, imagínate, tú estás en el parque de atracciones con tu novia y le dices a tu novia, amor, tengo ganas de montarme en esa montaña rusa. Y tu novia le tiene miedo a las alturas y te dice que tiene dolor de cabeza y que no se quiere montar esa montaña rusa porque le duele la cabeza. ¿Qué pasaría si yo en ese momento le digo, vale, pues mira, tómate un ibuprofeno, te pasa el dolor de cabeza y nos montamos? ¿Qué creéis que va a pasar ahí? Evidentemente, no vais a resolver nada, porque ya aunque se tome el ibuprofeno, le pase el dolor de cabeza, no se va a montar porque le tiene miedo a las alturas. ¿Cuál es una objeción? Una objeción realmente es, oye amor, le tengo miedo a las alturas. Y esto ya se puede resolver desde el amor, desde la comprensión, desde otras cosas, ¿vale? Pero una excusa no, porque una excusa es una mentira, ¿sí? Me está diciendo que le duele la cabeza porque no está diciendo esto. Ahora, evidentemente, en una relación de pareja, no hay excusas en cuanto a este tipo de cosas porque hay confianza. ¿Cómo generamos confianza? No generando estrés en el lead, porque la falta de atención, ¿sí?, hace que haya menos información. Y la falta de información en una sesión de ventas causa aversión. Y la aversión hace que se eleven las defensas, se eleve el cortisol y pongamos excusas, no objeciones. Por eso, una clave muy importante, chicos, de verdad, llevo casi 5 años vendiendo a nivel de videollamada con nuestro propio negocio de Fit2 y en este otro negocio. Y de verdad que esto, haberlo entendido, ha cambiado mi forma de vender desde hace mucho tiempo, desde un punto donde seguía un guión, no entendía nada, y desde realmente entender la venta, disfrutando de la venta, que es muy, muy diferente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Todas las cosas que nos diga el lead en llamada deben ser transformadas en objeciones y no en excusas. Y tú, para saber qué es una excusa, debes entender que cualquier cosa que te diga que no sea realmente un problema de la logística, de un miedo de la persona y demás, que realmente sea, tengo que consultar con un tercero, no puedo porque tengo mañana una cosa, todo lo que sea tirar balones fuera, puede ser una excusa, puede que no, puede que sea verdad, pero siempre nuestra labor en esa llamada es saber si realmente era una excusa o era una objeción. ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero es generando mucha confianza, entornos de poco estrés en el lead. ¿Ok? Ahora, eso lo vamos a ver en profundidad después seguramente en otros vídeos, pero aquí lo que quiero es que sepáis exactamente la diferencia entre cosas de logística, mentiras y realidades que se pueden resolver, no rebatir, ¿vale? Muy importante. Ahora, entornos favorables, predecibles contra garantías. Todo el mundo está hablando de garantías. Si no lo consigues, no pagas. Si no lo consigues, te devuelvo tu dinero, no sé qué.
Oye, ¿por qué últimamente hay tanta garantía en el mercado? Bueno, porque realmente la gente no sabe cómo generar entornos favorables predecibles. ¿Qué es un entorno favorable predecible? Un entorno favorable predecible es generarle, y no en la fase de objeciones ni nada, un entorno en el que el lead sienta la necesidad por presión interna, no por presión externa, porque la presión externa es: se acaban las plazas, llámame ahora porque si no se acaban las plazas y no vas a poder entrar. Descuento si entras ahora. Cosas que realmente no van a hacer que la decisión del lead sea sí o no. Eso puede agilizar el proceso de pago, ¿sí? Una cosa es la transacción y otra cosa es la venta. La venta no la va a hacer generar presión externa, ¿sí? La venta se va a hacer generando presión interna, necesidad intrínseca del lead por entrar y hacer uso de ese programa, ¿vale? Y esto es muy importante. Porque si entendemos esto, no tendremos que usar garantías absurdas, ridículas, sino realmente poder generar entornos favorables predecibles para que en una balanza, ¿sí? En una balanza en donde yo tengo aquí beneficios, ¿sí? Beneficios y riesgos, porque cuando salimos a comprar el pan, cuando hacemos lo que sea, siempre hay un riesgo. Yo puedo salir a comprar el pan aquí y se me puede caer una ladrilla en la cabeza y me muero. ¿Listo? Siempre hay un riesgo en cada decisión que tomamos, o sea, cada acción que tomamos los seres humanos siempre hay un riesgo. Pero si el lead no ve que la balanza está así, entre beneficios y riesgos, aunque tú le des descuentos, aunque le digas te lo regalo, te lo juro que no va a tomar la decisión de compra, ¿sí? Entonces, una vez el lead ve esto, para agilizar el proceso de venta sí sirve hacer todas esas cosas de, bueno, te regalo la mitad del programa si entras ahora, un 20%, lo que sea, ¿vale? Muy importante eso. Entonces, generar entornos favorables predecibles es más importante que hacer garantías. Las garantías normalmente son justamente para empujar al lead a que también compre, pero repito, empujarlo para que tome la decisión en el momento, más no para que lo haga. ¿Entiendes la diferencia? Porque realmente es muy importante entender que un entorno favorable predecible es que la persona vea que la estructura del programa tiene tanta lógica que hay muchos más beneficios, que sería un imbécil si realmente no lo compra porque esta balanza se ve algo así, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Y cómo hacemos esto solamente? Pues la única forma de hacer este tipo de cosas es realmente haciendo un proceso de escucha en la segunda fase del proceso de venta muy bueno. ¿Listo? ¿Cuándo resolver objeciones, chicos? Aunque no lo creáis y aunque suene raro, las objeciones el mejor momento para resolverlas no es en la fase después del precio, ¿sí? Creo que ya muchos sabéis eso de la gente que trabaja con nosotros, porque la alta sinceridad es un factor muy importante para resolver objeciones, ¿vale? Pero resolver las objeciones cuando ya se ha dicho el precio, ¿sí? Ahora, cuando no se ha dicho el precio todavía, cuando estamos en la fase de explicación del programa, en la tercera fase, o sea, quiero decir, la toma de contacto es cuando generamos química. En el pitch de ventas que nosotros tenemos pues está química, todo, ¿vale? Luego viene la fase de escucha, muy importante. Luego la fase de explicación, de cómo resolver el problema. Y luego la decisión. La gente suele resolver objeciones aquí, en la última parte, ¿sí? A presionar, a resolver. Cuando realmente, para que no hayan objeciones, se tiene que solucionar aquí, según la fase de escucha. Si mi fase de escucha es buena, yo lo que voy a hacer es que la fase de explicación de la solución al problema que tiene el lead va a ser tan buena que aquí no le van a quedar objeciones. Y sabré que esas objeciones serán excusas, ¿sí? Porque hay miedo, porque hay ciertas cosas. Y si yo intento saber que la excusa se puede convertir en objeción, puedo resolver en la llamada y hacer de un no pasar a un sí. Increíblemente, se puede hacer si entendemos estas cosas básicas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Los entornos de alta sinceridad juegan un papel muy importante cuando ya el lead sabe el precio, ¿sí? Y tenemos que generar un entorno de mucha sinceridad para que la persona realmente no se sienta con presión de decirnos mentiras. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora al final voy a ponerles un ejemplo. Pero las objeciones siempre las vamos a quitar del camino haciendo una muy buena explicación de la solución del problema gracias al proceso, al paso 2, que es escuchar, hacer preguntas inteligentes, preguntas que realmente no sean tóxicas sino valiosas en la segunda fase de la venta, ¿vale? Muy importante. Ahora, ¿cuándo decir el precio y cómo? ¿Sí? Muy importante. El precio, que a este punto es demasiado importante. En una línea temporal, ¿sí? Vamos a borrar esto por aquí para que todo quede mucho más claro. Si tenemos una línea temporal, ¿vale? En donde realmente yo puedo diferenciar tres fases: inicio, final y más o menos el periodo de en medio, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Imaginemos que tenemos un proceso donde yo inicio la llamada,
inicio y final, ¿sí? ¿Cuándo tengo que decir el precio? ¿En qué punto? ¿Sí? Al principio, en medio, antes de pasar a la fase 3, que es la fase de explicación del problema, o en la fase 4, después de explicar el problema, cuando ya el lead tiene que tener la decisión, digamos, ya tomada, dejando de lado el precio. Pues esto lo podemos explicar desde el punto de vista de la neurociencia. A ver, todo el mundo nos dice que el precio se dice al final, ¿sí? Hay gente que ahora dice que no, que el precio hay que decirlo justamente en la fase entre la transición de escucha y después la fase de la explicación del programa. Porque aquí supuestamente baja el nivel de estrés, porque ya sabe el precio y entonces supuestamente va a estar más relajado y entonces eso significa que nos va a comprar. ¿Esto es realmente real? Vamos a explicarlo según la ciencia. No quiero que me creáis a mí, solamente según lo que dice la ciencia, ¿vale? Esto es muy importante, que aprendí desde hace un tiempo y realmente me da la perspectiva para saber si realmente esto es así o no. ¿Qué tiene que ver esto realmente? ¿Sí? La cuestión aquí, ¿vale? Para que entendáis muy bien todo, y vamos a intentar eliminar esto porque quiero que lo tengáis muy, muy claro, ¿vale? Es algo muy importante, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, algo claro, ¿vale? Vamos a borrar esta parte que pone aquí guión. Si tengo yo algo claro en este momento, si el lead tiene falta de entendimiento de lo que significa este proceso y yo obligo al lead a que esté prestando atención de algo que la persona no está entendiendo, no va a prestar atención. Por lo tanto, no va a tener información valiosa en su cabeza y por lo tanto esa falta de esa información va a generar aversión. Entonces, ¿qué sentido tendría en esa línea temporal de entre inicio, medio y final en cuanto al proceso de decir el precio que yo se lo diga al principio? Al principio, imagínate que tú estás yendo a comprar unos zapatos o una camiseta y ves por la calle que pone unos zapatos que te gustan, 1.500 euros. Ya ni siquiera vas a tener la necesidad de ir a probarlos, mirarlos, porque si no están bajo tu presupuesto, esos zapatos, ya vas a pensar que es muy caro, que no es el momento, que no sé qué. No vas a darle la posibilidad de probártelos, de mirar cómo te quedan, y si acaso después de hacer un esfuerzo para comprarlos. Ni siquiera lo vas a hacer, porque mentalmente generaste aversión, porque no hay información, no quieres probártelos porque ya no hay entendimiento de por qué el precio es tan alto. Por lo tanto, ya tu atención disminuye, la información baja y la aversión sube. ¿Entiendes? Esto es muy importante que lo entendamos a nivel mental, porque aquí no estoy dando teorías, estoy explicando por qué sucede lo que sucede. Al principio no tendría sentido porque como no sabemos, no tenemos información de cómo es ese programa, ¿sí? La información del lead se va a perder en la llamada. Cuando yo explique, ya que el nivel de estrés subió porque no entiende por qué cuesta ese ticket del programa, va a generar menos atención, por lo tanto va a perder información y no va a poder saberlo. Exactamente, va a generar aversión y entonces no va a comprar, posiblemente. Si lo digo a la mitad, bueno, es que a la mitad, Diego, si lo digo a la mitad, el estrés la tensión de decidir el precio puede bajar y después todo se hace mucho más fácil. No, pasa exactamente lo mismo. No le hemos explicado al lead cómo es el programa, no lo sabe. Entonces realmente, como hay más aversión, pues ¿qué va a pasar? Hay menos información en su cabeza, ¿sí? Hay más aversión y por lo tanto el precio, como no está prestando atención en el pitch de ventas, en la fase digamos, la explicación de la solución del problema por la que viene el lead, le va a costar más trabajo tomar la decisión porque no ha prestado la información suficiente. La explicación, la fase de explicación en la venta, más o menos tiene que durar unos 15 minutos máximo, porque la atención en nosotros, los seres humanos, no es lineal. Nosotros, pues imagínate que estamos en la universidad, cuando estuvimos en la universidad, y pues yo estoy ahí, ¿no? Y digo, bueno, estoy prestando atención, pero se me viene un pensamiento a la cabeza en algún momento. Mi atención disminuye, ¿sí? Pero disminuye, vuelve, presta atención. Porque el periodo de atención que tenemos los seres humanos no es constante, más o menos es de 2-3 minutos y perdemos un poco, luego retomamos, casi siempre es al principio o cuando hay picos de información relevante que necesitamos saber. Imagínate, el profesor dice, chicos, esto va a salir en el examen, prestar atención, ¡pum! Todo el mundo presta atención, apuntes, lo que sea. ¿Sí? Porque es un pico de información elevado. Pero si yo mantengo un ritmo estático donde realmente la sesión de explicación dura media hora y no está entendiendo nada el lead porque está prestando poca atención, porque entendemos que el ser humano no presta atención en todo el pitch, va a perder información y por lo tanto va a haber más aversión. Por lo tanto, lo ideal sería decir siempre el precio al final.
No lo digo yo, ni me lo estoy inventando, ni porque lo diga Diego, ni nada, ¿sí? Hay muchas teorías de que al final, al principio, mejor dilo al principio y así te descartas clientes. Oye, si son clientes que vienen con la tarjeta en la mano, muy nutridos, con literalmente semanas, meses de contenido, ya pues sí, dilo porque no va a afectar. Pero una llamada en frío, que el lead te conoce hace unas semanas, o hace menos de unos días, o hace unos días, o menos de unas semanas, pues no tiene mucho sentido generarle más aversión, más estrés, más presión al lead y que por lo tanto pierde información relevante. Y cuando le digamos el precio no va a saber por qué es tan caro. Esperemos al final para que el lead preste atención, que no sepa el precio todavía, para que cuando se lo digamos al final tenga toda la información en su cabeza y pueda tomar la decisión. ¿Me hago entender? Eso es muy importante. Es la explicación de por qué se dice al final el precio. Digo la explicación a nivel científico. No estoy diciendo nada inventado ni porque yo lo piense, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, finalmente, ¿pagar en llamada es obligatorio? ¿Sí o no? Bueno, no, obviamente no. No es obligatorio. Te diría que la mayoría de en algunos meses, la mayoría de los leads que entran aquí a Escala Conciencia de verdad pagan después de la llamada. Pero yo sé exactamente cuándo una llamada se cierra y cuándo no, aunque no me paguen en llamada. Yo sé exactamente, porque me encargué perfectamente de haber resuelto las objeciones, de haber transformado esas excusas en objeciones, de haberlas resuelto, no rebatido y que las dudas queden completamente claras, ¿sí? Tu labor, tu trabajo como vendedor, como closer de ventas de tu negocio, si estás ahí, o de formación para tus vendedores, tu equipo comercial, siempre va a ser saber por qué te compran o por qué no te compran. Tú no puedes controlar que un lead te pague en una llamada porque no está bajo tu control, ¿sí? Eso es como salir a la calle y decir, bueno, ya vuelvo y estoy 100% seguro que voy a volver. No se sabe, puede que algún coche te atropelle, eso no está bajo tu control. Pero tu trabajo como ser humano es estar atento, mirando que no se te caiga una ventana, chequeando la calle, que no venga un coche y te mate. Así como tu trabajo en una venta es estar constantemente consciente de que el lead, todas las objeciones se han resuelto y no se dejen por ahí y que las excusas realmente sean transformadas en objeciones, ¿sí? O haberlas quitado de en medio. Esto es muy importante. Entonces ahí es cuando ya la persona, aunque no pague en llamada, porque lo tenga realmente que hablar con su pareja, lo hable realmente con su pareja y tome la decisión. Pero ¿qué pasa si yo dejo que esa esa excusa de tengo que hablar con mi pareja, en caso de que no sea cierto, y por eso digo excusa, se deje así? Pues que realmente no tenía que hablar nada con su pareja. Realmente la objeción de hablar con su pareja es de las objeciones más difíciles que hay, ¿sí? Es la más complicada. En el mejor de los casos puede que te diga la verdad y realmente lo necesite hablar con su pareja para tomar la decisión. A nosotros nos pasa mucho eso en The Fitness, ¿sí? En la reprogramación metabólica. Pero si realmente eso es una excusa y no nos damos cuenta que es una excusa y dejamos que pase y dijimos, bueno, sí, háblalo. ¿Cuánto tiempo lo tienes que hablar? O dejando de lado el tema de hablar con tu pareja, ¿es algo que te cuadra? O sea, siguiendo un guión realmente que no nos va a llevar a ningún sitio porque estamos pensando que con leer un guión es suficiente sin realmente entender por qué nos está dando una excusa y entender que un entorno de alta presión es lo que va a hacer que mantenga esa excusa en su cabeza, pues es lo que va a hacer que no podamos resolver esa objeción de hablar con su pareja. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, si el lead está pensando en hablar con su pareja y realmente es una excusa y queremos saber exactamente qué es una excusa? Bueno, lo que podemos hacer aquí es algo muy sencillo, ¿vale? Ejemplo. Ok, Diego, pues mira, me cuadra, está bien, pero tengo que hablar con mi pareja, realmente, porque es una decisión, pues que, a ver, son 1.200 euros, ¿vale? Y a ver, pensé que era más económico, entonces tengo que hablar con mi pareja. Forma mala de resolverlo. Oye, ok, vale. Oye, pero dejando de lado el tema económico, ¿es algo que quieres hacer realmente? Sí, vale. Bueno, pues háblalo con tu pareja entonces. O cualquier otra objeción, o sea, cualquier otra cosa que pueda poner un pitch de ventas. ¿Cuál es la forma correcta de resolverlo? ¿Sí? Realmente debemos liberar al lead de toda presión. ¿Sí? Primero vamos a generar comprensión. Luego vamos a avanzar desde realmente el amor. ¿Vale? Nada de pensar en el dinero y tengo que ganar el dinero como sea y esta sesión si no paga en llamada ya no me va a comprar, se me escapa. No, ¿sí? Y luego sí, pues vamos a seguir con tal vez un guión un poco más específico, pero partiendo de la base de resolver esto. Entonces, vamos a quitarle la presión al lead. ¿Listo? Ok, vale, mira, María, no te preocupes. No, lo que menos quiero es que sientas presión, estrés en este momento. Vamos entiendo que tengas que hablar con tu pareja. Yo realmente a veces también suelo hablar las cosas con mi pareja para tomar una decisión como esta. Pero mira, quiero que seas muy, muy honesta conmigo en este punto. Vamos a, de verdad, quitarnos la presión de que tengas que entrar a pagar hoy, ¿vale? Descartado completamente que pagues hoy. No pagas. ¿Listo? No empezamos hoy. Y tampoco, de verdad tampoco me preocupa que lo hagas. Ahora,
Vamos a dejar de lado eso, ¿listo? Entrar, no entrar, es indiferente. Pero realmente quiero que tengas en cuenta una cosa y le podemos explicar esto. Si tú te vas de la llamada, ¿sí? Y te pones a pensarlo después, quiero que me digas qué piensas de este planteamiento que te voy a hacer. Si tú piensas después, comienzas a reflexionar, te sientas así en una mesa, haces un Excel con pros, contras, beneficios, no sé qué, y te puedes hacerlo sola, que sé que no lo vas a hacer, o si lo vas a hacer realmente, házmelo saber, porque no creo que lo vayas a hacer. ¿Dónde crees que vas a tener más contexto del programa y dónde puedes creer que te voy a ayudar a poder ayudar más? Después, mandando un mensaje de WhatsApp frío que te responda al siguiente día, después se te olvide, donde tú ya realmente, pues, realmente no vas a notar, digamos que es algo que necesitas porque tu mente reptiliana te va a oponerte al cambio, te va a mantener donde estás y seguramente no vas a tomar la decisión que sabes que necesitas porque tu cerebro reptiliano prefiere la comodidad. O ahora que estoy en llamada contigo y te puedo ayudar, ¿sí? Lo que quiero que entiendas, María, es que una excusa, que tal vez es lo que tienes ahora, que no digo que no tengas que hablar con tu pareja, pero quiero que tú seas consciente de que esto es una excusa. Así los dos podemos entrar en un contexto completamente honesto y entender que si esto es una excusa, yo pueda transformar una objeción contigo y si es una objeción que tú tienes ahora mismo, hacérmela saber en concreto de por qué sería una buena o no sería una buena idea empezar ahora y que tú le veas más beneficio a esta llamada para que empieces que más riesgos. Porque si le ves más riesgos a esto, y esa es la explicación de por qué tú me estás diciendo que tienes que hablar con tu pareja, yo me sentiría muy mal personalmente sabiendo que esto es algo que necesitas hacer para dar un cambio, para llegar a donde quieres estar, para perder esos 15 kilos que te sobran y que te hacen sentir insegura, que no te hacen sentir como tú misma, como me dijiste hace más de 15 años que te sientes al espejo. Y realmente que esto sea una excusa, ¿vale? Como quien no se quiere subir a una montaña rusa porque le da miedo y dice que tiene el dolor de cabeza, y que realmente no podamos resolver la objeción de lo que no te está cuadrando de este programa y yo puedo ayudarte a ver que sí es para ti o no. Oye, que tal vez esto no sea para ti, no pasa nada, pero realmente quiero saber si es una objeción o es una excusa. ¿Te parece bien si entramos en un entorno completamente honesto, María, dejando de lado el pago del día de hoy y lo ponemos en ese contexto? ¿Te parece bien? Estoy diciendo muchos ejemplos a la vez de cómo podéis hacerlo, pero la idea es que el lead sea consciente de que la honestidad es lo más importante para que el lead se beneficie del programa. ¿Cómo generamos esa honestidad? Quitamos la presión, disminuimos la presión completamente sobre el pago del día de hoy, hacemos consciente al lead de que su excusa lo va a llevar por un camino donde va a seguir pensando que hay más riesgos que beneficios cuando realmente puede que no sea así y sabiendo que el programa le puede ayudar a hacer un cambio en su vida, pero que si no toma esa decisión por miedo a que esa excusa realmente sea una objeción, sigue haciendo así y haciendo que esa excusa se transforme en una objeción para poderla resolver juntos, dejando el pago de un lado. Así, de esta manera, si la persona te paga después de la llamada, vas a saber exactamente si esa persona realmente te dijo una excusa o te dijo una objeción, ¿sí? Porque todo lo que sea excusas debemos transformar en objeciones. Y si la objeción es tal en la llamada y no compró, pues sabemos que tal vez fue porque la pareja, al hablarlo con ella, pues realmente no era el momento. O sí era el momento y te paga, ¿sí? Pero sabemos que no hay una excusa en medio. Muy importante que entendamos esto, ¿vale? Podemos hablar esto en otro vídeo mucho más en profundidad, cómo lo hacemos, qué guión usamos para esto, ¿vale? Pero sobre todo, más allá del guión, es cómo podemos hacerlo de una manera natural, que no suene forzado, para que el lead realmente no tenga estrés. Último punto, o penúltimo, ¿vale? El triángulo de la transformación. Esto es muy importante. Básicamente, ¿por qué? El triángulo de la transformación, yo le llamo así porque básicamente lo que va a hacer que tú hagas una venta no va a ser que el lead tenga mucha información sobre tu producto o tu programa. ¿Sí? Información, información, información. Sí, es verdad que la falta de información genera aversión, pero el lead no quiere saber una información, como yo decía, una información. Aquí hay información tóxica para el lead, pero también para nosotros como vendedores, pero también va a haber una información tóxica para el lead. Al lead no le sirve que le digamos un montón de logística, estructura. Le sirve es que cada cosa en las preguntas valiosas que hicimos en la fase de las preguntas estratégicas, las alineemos perfectamente en la explicación de la solución del problema y cada uno de los puntos que le digamos tengan coherencia con eso que nos ha dicho el lead, ¿sí? Esto es muy importante, demasiado importante. Entonces, hay un triángulo que se llama triángulo de la información, ¿vale? Creencias y mentalidad. El lead se tiene que alinear de tal forma que la información que nosotros le digamos al lead, ¿sí? Las creencias que el lead tenga y la mentalidad que el lead tenga, le permita entender que va a haber una transformación concreta de su situación actual, ¿sí? Hasta la situación deseada, de la actualidad a la situación deseada. ¿Cómo generamos estos entornos? ¿Sí?
justamente de información, de mentalidad y de creencias. Realmente las creencias normalmente se pueden resolver previo a la llamada, ¿vale? Previo a la llamada. La mentalidad, evidentemente, hay un grado de alto nivel de conciencia que tenemos que generar en la venta. Y la información debe ser información valiosa para el lead, ¿vale? Para que entienda que todo lo que va a recibir es un proceso de transformación y no de información escueta, sino, o sea, que realmente entienda que del punto A al punto B hay que hacer esto. Entre más sencillo, más al grano, mucha menos presión va a sentir el lead, porque realmente, cuando no entiende el lead qué está pasando, ¿sí? Por lo tanto, presta atención poca y poca información recibe, va a generar mucha aversión. Entonces, obviamente, al elevar sus niveles de cortisol una persona, ¿sí? Normalmente está pensando en lucha o huida. Eso se ve por las catecolaminas que genera justamente las glándulas adrenales en el cuerpo humano. Normalmente genera situación de estrés y por lo tanto el lead se siente muy presionado, quiere escapar de la llamada. ¿Cómo hago que esto no suceda? ¿Sí? Primero, que se sienta cómodo el lead, que tenga unas creencias correctas sobre que este programa es para él, la mentalidad necesaria que yo tengo que implementar de forma inconsciente al lead en la llamada y sobre todo la información valiosa, no tóxica, que le tengo que suministrar en esa fase de explicación de la solución del problema, ¿vale? Porque uno de los errores más comunes que hay es interrumpir en la llamada de ventas, ¿sí? Muchas veces, y tenemos más de 2 o 3 correcciones de llamadas justamente aquí ancladas también en el canal, por si queréis verlas, de correcciones de clientes reales que tenemos para que podáis verlo. Porque esto lo que me va a hacer, los errores comunes en esta fase de escucha, ¿vale? Son las preguntas que, obviamente preguntas estratégicas de validación, confirmación y reafirmación que me van a generar cosas positivas. Pero uno de los problemas es que interrumpa y esto me genere pérdida de información. Porque muchas veces pensamos, vale, me está diciendo algo, voy a quedar aquí muy bien si le digo que sí, que eso es normal y que tranquila porque yo sé cómo solucionarlo. No importa, ¿sí? Puede que sea así, puede que tú sepas cómo solucionar ese problema, pero realmente lo que va a pasar ahí es como la típica persona que cuando tú le estás hablando que tienes un problema, te dice, sí, sí, a mí también me pasa, sí, sí, a mí también. Oye, mira que ayer me caí, ay, no, a mí también me pasó eso hace un año. Generas rechazo hacia ese tipo de comportamientos, ¿vale? Importante que en esa fase el lead, hay una cosa, digamos, en el cerebro humano, cuando te está contando un problema una persona, que genera mucha empatía, que es justamente un proceso de escucha positiva. Un proceso de escucha donde no interrumpimos, donde para el lead está siendo importante ese momento, de verdad, se la pela, se la suda que tú le digas, sí, sí, porque yo también. No, en ese momento de verdad es un momento de sinceridad, donde normalmente la presión y el estrés de la persona está muy baja y tenemos que aprovechar porque estamos ganando información muy valiosa. No por responder cualquier gilipollas, cualquier estupidez, vamos a sentir que estamos ahí, estamos ganando la venta, porque no, porque aquí en esta fase es donde más el lead se sincera, altos grados de sinceridad, como estáis viendo aquí, y esos altos grados de sinceridad generan información muy valiosa, ¿sí? Y esto es muy importante, porque realmente es la información que después nos va a hacer en la fase ahora sí de explicar, cuando sí tenemos que hablar esos 10, 15 minutitos de explicar cómo solucionamos ese problema, realmente hacerlo de forma satisfactoria. Entonces no interrumpamos. A mí me pasaba mucho eso antes porque como yo soy ingeniero de alimentos, soy nutricionista, soy entrenador personal, tengo un montón de títulos, pues decía, ay, voy a sentirme que estoy aquí, que va a estar esta persona súper encantada y enganchada porque sabe que yo sé mucho. Pero todo el mundo se siente así, sinceramente, ¿sí? Aunque otra persona tenga menos títulos que yo, da igual. Es como que siente, yo esto me lo sé, entonces lo voy a decir para que la persona piense. Sí, realmente no importa, porque el lead aquí se está sincerando. Hay mucha información valiosa que a nivel subconsciente nos está contando, que a veces si estuviera consciente no lo haría. Entonces escuchemos, no interrumpamos de verdad para que no haya pérdida de información valiosa. Y lo último, las fallas vendiendo por videollamada, ¿sí? Bueno, ya hablamos un poquito de esas fallas, justo antes, hace un segundo, pero quería que tuviéramos en cuenta 2 cosas ya para acabar el vídeo. La resistencia al problema, que esto es muy importante, ¿sí? Resistencia, sobre todo, ojo con la palabra resistencia, y hablar cuando no toca, ¿vale? Justamente lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, para entender esto, justamente estamos hablando de estos típicos errores que ya me adelanté y lo expliqué, debemos entender que hay muchas fases. No sé si hay un pequeño diagrama que se estás viendo por aquí, que creo que lo va a poner el editor aquí. ¡Pop! Mateo, muchas gracias por ponerlo. Pero es cierto que más allá de dividir el pitch, o sea, el guión de ventas en la fase de pre-pitch, fase de descubrimiento, fase de química, fase de resolución de objeciones, fase de profundización de problemas, o sea, todo esto está bien, pero realmente de forma escueta un buen guión de ventas o una buena, digamos, estructura de ventas se divide en cosas de forma lógica, de forma realmente muy lógica.
Toma de contacto, donde generamos confianza, generamos un poquito de química. Fase de escucha, ojo con las preguntas que hagamos aquí, no preguntemos, hablar cuando no toca, muy importante, la resistencia al problema es muy importante, que eso se genera cuando no se hacen preguntas inteligentes, preguntas tóxicas se hacen y realmente no sabemos cómo adaptar la oferta a lo que el lead está buscando. Posteriormente viene la fase de explicar la solución de ese problema y luego la fase de la toma de decisión, que puede ser un sí o un no, ¿listo? Pero entonces ahí es cuando ya vienen, pues realmente un alto, porque como cuando se dice el precio es un momento incómodo tanto para nosotros como para el lead, donde se genera más cortisol, más estrés. Lo peor que podemos hacer es presionar. Lo peor es eso, presionar, hacer sentir más incómodo al lead, sentir que porque no nos compras un hijo de puta, no sé qué. No, eso no. La idea es que sienta que realmente eso es algo que, oye, que si no encaja perfecto y que si encaja o será más adelante, pues no pasa nada, pero que yo sepa realmente por qué compra, por qué no compra. Nada de presión, nada de cosas raras, porque de verdad que esto no va a hacer que el lead compre, ¿sí? Y si vamos a presionar, que sea una presión interna. Una presión interna desde el necesitas hacerlo ahora mismo, ¿vale? Porque estoy resolviendo objeciones, sino desde tengo que hacer que piense que lo necesita ahora. Eso es muy importante. Entonces, esto es muy importante si tenemos esta estructura en cuenta para saber cómo hacer las preguntas, cómo hacer la toma de contacto inteligente, cómo adaptar el pitch de ventas a la oferta y para que esta decisión realmente sea favorable. Y todo se explica con una estructura muy sencilla como esta, ¿sí? Esta es como la base de todo lo que quería comentaros hoy. Esto es un poco una estructura para cerrar cualquier llamada de ventas. Pasos generales, pasos escuetos, pero realmente porque es que cada uno de estos puntos podríamos estar hablando media hora de cada uno de estos puntos. Sería un vídeo de 5 horas, tampoco es para eso. La idea era que tuvierais en cuenta la estructura mental de verdad que necesitáis tener, sobre todo a la hora de que un lead entienda que es un programa que necesita, ¿sí? Cuidado con eso. Que él piense, que él sienta, que él esté seguro que necesita. Y la única manera de hacerlo es realmente entendiendo estos puntos clave para que la persona realmente de forma consciente e inconsciente también sienta que es el momento adecuado para empezar, ¿sí? Y que haga cualquier esfuerzo monetario, de tiempo, lo que sea, porque sabe que hay más beneficios que riesgos en empezar este programa, ¿ok? Y sobre todo, estamos hablando de programas fitness, pueden oscilar desde los 500 hasta los 1.500, 2.000 euros sin ningún problema, que es el ticket que manejan nuestros clientes actualmente. Y evidentemente cómo se cierra de forma sencilla, entendiendo desde el amor, desde la comprensión, desde un guión de ventas basado en neurociencia, cómo funciona todo esto, ¿vale? Hasta aquí este vídeo, nos vemos en otros vídeos. Si queréis ver las correcciones de llamada, también podéis buscarlas en el canal. Y nada, un abrazo, chao.